Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta nueva clase para el básico 2. Vamos a empezar con el curso de física con un nuevo tema. Vamos a ver el tema de la fuerza. Tal vez ya esto lo han visto en análisis vectorial, lo han visto mientras que trabajan con vectores y todo eso. Pero ahora necesitamos introducir la definición de fuerza para poder trabajar con las leyes de la mecánica, que son las leyes de Newton principalmente. Entonces vamos a empezar introduciéndonos en lo que es esta definición. Bien, toda fuerza aplicada a un cuerpo es capaz de modificar su estado, como bien dice aquí, ya sea de movimiento, como por ejemplo cuando empujamos o jalamos un cuerpo, lo que significa que tiene un valor y una dirección. Recuerden eso, es muy importante. La fuerza es una magnitud vectorial, como bien indica también aquí debajo, y por lo tanto va a tener tanto la magnitud, que es su longitud del vector, y su dirección, hacia dónde va a estar apuntando. Y claro, todo eso va a depender de un ángulo de inclinación y ya eso ya lo veremos más adelante. Pero esto es importante. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales tienen magnitud y dirección. Mide con qué grado interactúan dos cuerpos y según el sistema internacional su unidad es el Newton, pues que ya lo conocen también. Entonces, resumiendo esta definición, la fuerza es una magnitud vectorial que por lo tanto va a tener magnitud y dirección y su unidad según el sistema internacional es el newton. Luego acá tenemos los tipos de interacción. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de fuerzas. Las de contacto, donde existe una interacción física, y las que actúan a distancia, donde no existe una interacción física. O sea que no hay contacto. Por ejemplo, la primera, interacción por contacto. Como se mencionó, es cuando existe una interacción física, es decir, existe contacto físico entre los cuerpos. Bien, cualquier objeto que estés tocando en este momento va a experimentar una cierta fuerza. Esa es la interacción por contacto. Luego también está la interacción a distancia. Como se mencionó, es cuando no existe una interacción física, es decir, no existe contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, un gran ejemplo para esto es la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siempre en contacto con la Tierra. Y sin embargo, todo lo que está dentro de su órbita se va a ver atraído hacia ella. Entonces es un buen ejemplo la fuerza de gravedad. Es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos. La fuerza eléctrica también, por ejemplo, es la fuerza con la que se atraen o rechazan dos cuerpos electrizados. Bien, dos cuerpos electrizados me refiero a uno que esté cargado positivamente y otro cargado negativamente. Esas dos partículas se van a atraer entre sí, pero sin embargo no están en contacto. No hay nada que las esté empujando. Es la fuerza eléctrica que los está manipulando. Entonces, ese es un tipo de interacción a distancia. También tendríamos la fuerza magnética, que es algo similar a la fuerza eléctrica, como por ejemplo en los imanes. Si dos imanes, bueno, dos polos opuestos, lo estás atrayendo, en algún momento se van a juntar, pero en un comienzo no estuvieron en contacto y ni siquiera se necesitó empujar o aplicar alguna fuerza para que ellos puedan unirse. Entonces la fuerza magnética también es un tipo de interacción a distancia. ¿Bien? Esos serían los dos tipos de interacción con las fuerzas. Luego tendríamos aquí unos cuantos ejemplos de fuerzas básicas de la naturaleza. Bien, la primera que acá mencionamos, la que ya conocen y con la que vamos a trabajar más en lo que son las leyes de la mecánica, que es la fuerza gravitacional. Esta fuerza hace posible la atracción de los cuerpos debido a su masa y es considerada la más débil de todas las fuerzas. Bien, entonces la fuerza gravitacional es considerada la más débil de todas. Luego tendríamos la fuerza electromagnética. Esta fuerza se representa entre cargas eléctricas en reposo o movimiento. Bien, esta fuerza es solo eléctrica, las cargas están en reposo y es solo magnética si las cargas están en movimiento. Bien, entonces tendríamos esto. En general, la fuerza eléctrica y magnética, como las que mencioné aquí, por ejemplo, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, se puede interpretar como lo mismo. Bien, por eso es que se le denomina fuerza electromagnética. Y bueno, aquí tendremos un ejemplo de cómo esta sería una interacción a distancia. Como por ejemplo cuando estaba cayendo un paracaídas, una persona en un paracaídas se ve atraído por la fuerza gravitacional. Sin embargo, no está en contacto con la Tierra. Pero en algún momento va a llegar a estar en contacto porque la fuerza gravitacional lo está atrayendo. Luego tendríamos estos dos tipos de fuerzas más, que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son las que dominan el subatómico.
Bien, la fuerza nuclear débil es la fuerza que se manifiesta mediante una desintegración radiactiva del núcleo atómico. A ver, ¿esto a qué se refiere? Esto es nada más que la fuerza que mantiene a los electrones alrededor sin que se vayan dispersos por ahí. Bien, entonces eso hace que los electrones, esta fuerza nuclear débil hace que los electrones se mantengan en órbita. Y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos al núcleo. Recuerden que en el núcleo solo hay protones y neutrones. Entonces esas partículas se mantienen unidas gracias a que existe la fuerza nuclear fuerte. Y claro, esta de aquí es considerada la más fuerte de todas las fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, por su mismo nombre incluso. ¿Bien? Entonces, importante, la fuerza gravitacional es la fuerza que ya conocemos y es la más débil de todas. Y la fuerza nuclear fuerte es la más fuerte, la más poderosa de todas las fuerzas. Bien. Y bueno, ya con esto estaríamos acabando con la introducción, que es al tema de la fuerza. Ya les estaré enviando un cuestionario con unas preguntas sobre este tema. Luego ya vamos a continuar hablando de sus aplicaciones. Bien, porque esto es una introducción, como bien les dije al principio de la clase. Y bueno, esto sería todo.